Hola, soy Fer, soy profe de biología y también investigo psicopatía hace muchos años y como siempre comento, yo trabajo e investigo con respecto a la psicopatía y la demonología, o sea, la parte espiritual, pero con una base teológica aristotélica tomista. Hay que tener mucho cuidado que hay mucha rama, digamos, de la teología liberal y esas cosas, ¿no? Y siempre que está con la verdad, pues la verdad nos hace libres. Bueno, estábamos comentando, hablando en el video anterior sobre el miedo que tienen ahora me refiero no a los psicópatas, ¿no? Psicópata integrado cotidiano, el controlado, después está el más impulsivo, de ahí el más maquiavélico, y dentro del maquiavélico podemos mencionar un Stanley, por ejemplo. Bueno, bueno, ellos tienen miedo a la muerte, le tienen miedo al juicio, le tienen miedo al infierno, que es eterno y es un dogma de fe. Creamos o no, existe el infierno. Tu condenación viene de ti. Y ya hablamos de la historia de Nerón, que bueno, murió de una infección, todo casi revienta el cuerpo, digamos, cuando lo pusieron en la tumba reventó el cuerpo y fue un terrible psicópata porque bueno, fue al poder y hizo uso de ese poder, de poder matar a personas siempre con una excusa, ¿no? Traición, cualquier cosa, y los mató a Santo Tomás Moro, a Margarita Pole, que son grandes santos, y a un montón de personas y sus esposas, las 6 esposas. No, a Seymour no la mató, ella se murió cuando lo tuvo al primer hijito varón, ahí murió en el parto. Bien, pero las otras sí. Catalina de Aragón, Ana Bolena, y bueno, ya explicamos en el video anterior. Ahora vamos a hablar con de Voltaire. Bueno, yo en esto soy el respeto a todos los que lo admiran y le gusta mucho la literatura, ¿verdad? Él nació en 1669 y murió en 1778. Fue un escritor, un filósofo, ¿no? Que mucha gente le gusta, digamos, porque él era muy, como que tenía ingenio para hablar, mucho carisma, pero también era un poquito irónico. ¿Cómo murió este impío? El impío Voltaire. Murió de una forma que la verdad que tendríamos que preguntarnos si no nos va a pasar lo mismo, ¿no? Porque vemos tantas injusticias en la vida y pensamos que porque les va bien a los que hacen el mal, no existe la justicia de Dios. La justicia de Dios existe porque Él es justo. Él es el rey, Él es Dios. ¿Quién como Él? Nadie. Es creador, es amor, todo, pero la justicia definitiva, digamos, es después de la muerte, cuando uno va al juicio particular, ¿verdad? Pero bueno, en este caso vemos Voltaire que él se sintió, él dijo, estoy abandonado de Dios y de los hombres, gritaba ya antes de expiar, ¿no? Unos minutos, horas antes, y estaba rodeado de sus infames amigos, no sé, hiper narcisistas, qué sé yo, que atacaban la moral, la iglesia católica, le inflaron mucho el ego, ¿no? Estas personas terminan mal por culpa de sus cómplices, acólitos, admiradores, inflándole el ego y la soberbia, la soberbia es un pecado capital. Y bueno, ahí él pedía, ¿no? Miren qué interesante. Pedía un sacerdote, que vaya un sacerdote a confesarlo. Cuando él toda la vida trabajó, puso sus energías, su tiempo, qué vida que Dios le puso, nos pone a nosotros y tenemos contado el tiempo para atacar a la iglesia, para atacar los dogmas, para atacar la María Santísima. Hizo un desastre en Europa terrible. Por eso mucha gente que tiene afinidad con él son gente que odia toda la esposa, a la esposa del Cordero Inmaculado. Y bueno, él tenía mucho ingenio, ¿no? Y ironía para defender todas estas cosas. Y era muy deísta. Él era deísta, él creía como que, bueno, no era tan tonto. Él decía, sí, hay alguien que creó el mundo, pero él está allá, nosotros estamos acá. Entonces él no creía en la providencia. No creía en la providencia de Dios. Y la providencia de Dios sí existe. Bueno, así que terminó entonces pidiendo un sacerdote. No, sus amigos infames no le permitían que entre el sacerdote y no dejaban que entre el sacerdote a la pieza. Y él entonces en la desesperación comenzó a arrancarse la piel.
se laceraba, se sacaba las uñas y tenía su copa donde habrá tenido agua, no sé, y vomitaba la sangre que ya estaba, él murió de cáncer, creo que a la vejiga, pero estaba vomitando sangre y en la desesperación se tomaba el vómito con sangre. Y él decía, una mano invisible me arrastra al juicio. Y bueno, hay testigos que vieron eso, fue impresionante. Y de ahí él murió, expiró. Y él veía esa mano invisible y vomitaba de la copa y volvía a tomar. Esa es la muerte de un impío. O sea, a lo que voy, hay muchísimos casos, ¿no? Que antes de morir, muchos comienzan hasta tener cuadros de esquizofrenia, pero en realidad están viendo cosas que uno no ve. Nosotros en este momento, yo debo tener capaz, no sé cuántos ángeles caídos, o no sé, o algún alma, un demonio humano, o mi bendito ángel de la guarda, no sé, pero o sea, nosotros no vemos, digamos, gracias a Dios no vemos, si no nos morimos de un infarto. Pero antes de morir, algunas personas, digamos, pueden ver. Van a ver muchos abuelitos que comienzan me vino a visitar, no sé, y mueren después. Bueno, este hombre veía como la mano invisible de Dios lo arrastraba al juicio y fue al juicio y ahí Dios le hizo ver, mira lo que hiciste. Y ahí Dios le hace ver la cantidad de gente que él ni conoce, porque el juicio de Dios es tremendo. Mira y ahí ve todos los niños, las madres, los hombres soberbios, todo creyendo todas las estulticias ahí, las cosas infames que hablaba, y al infierno. Aunque Dios le diga te amo, ven acá conmigo, él mismo se va como una flecha de azufre al infierno porque le trabajó al demonio. Así que eso con respecto a Voltaire. Después lo tenemos a, por ejemplo, Nerón, que gobernó entre el 58 y el 68 después de Cristo. Él fue el terrible emperador romano que lo mató a San Pedro. Este hombre debe haber tenido una conexión diabólica terrible porque todos tienen el mismo modo operandi. Comienzan gobernando más o menos bien y después ya comienzan con la locura, entre comillas. Dame almas, dame carne, porque así habla el demonio, dame carne, y comienzan con la matanza. ¿Qué hizo este psicópata hiper narcisista? Que se creía el mejor artista, quemó la ciudad y culpaba a los cristianos. Entonces hizo una terrible manipulación para que vayan y maten a los cristianos y fue terriblemente cruel. Entre uno fue el primer papa que Cristo le dio el poder de la iglesia, las llaves de la iglesia a San Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta iglesia edificaré sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno, o el infierno, digamos, no tendrá poder sobre ella. O sea, el infierno no va a poder triunfar. Gracias a esa promesa que existe la Iglesia Católica, si no en el año 68 de Nerón ya hubiera sido exterminado. O sea, morían, pero casi todos. Pero Dios, la providencia de Dios, lo que no creía Voltaire, conservaba a algunos cristianos. Y así, bueno, fue terrible Nerón. ¿Cómo será que era tan psicópata y sádico, ya a nivel maquiavélico llegaba a él, no tan al controlado ni al impulsivo, sino a nivel maquiavélico, mientras los que prendía fuego a los niños, a las mujeres, a los cristianitos, él comía, cantaba y decía que tenía una hermosa voz, y así hasta que la mató también a la madre y a la esposa que tenía el bebé, le pegó patada. Igual. Eso ya estamos hablando un poco de los forenses. Ese mismo Nerón, ahora acá en esta ciudad, en una empresa trabajando, no mata a nadie directamente, la humilla a la mujer, la ridiculiza, son unos misógenos, todos los psicópatas machistas, o sea. Y después si vamos un poquito más abajo, entre el 37 y el 41, está Calígula, también que es otro psicopatón, ya un poquito más con algunos delirios, parece hasta con brotes psicóticos, pero en realidad no, que él decía yo soy un dios. Entonces fue y derribó todas las esculturas de los emperadores y todo, y los dioses, y él se puso, él de escultura, o sea, su imagen, digamos, para que lo adoren. Y bueno, obviamente que un montón de pecados cometía contra las hermanas de incesto, lo que quería para torturarlos a los otros senadores, les decía, bueno, lo voy a poner a mi caballo de cónsul. Entonces, bueno, llegó un momento que lo asesinaron, no duró mucho. Pero bueno, eso. Bueno, Nerón se suicidó. Digamos que fue un poquito temerario. Se suicidó porque el psicópata no tolera el fracaso, no tolera la frustración.
Así que eso es lo que le pasó. Pero si no, normalmente todos los psicópatas tienen terror a la muerte. Tienen terror al infierno. Y acá va el tema de que voy a mencionar, por ejemplo, algunos psicopatitos, unos psicópatas de los controlados, que son los que son simpáticos y amorosos con todo el mundo, menos con las víctimas. Que, por ejemplo, antes de salir a viajar, por ejemplo, tienen que hacer un viaje o cosas un poquito, digamos, arriesgadas, ellos se santiguan a su modo, digamos, pero es como es una conducta, digamos, de protección por si llegan a morir, digamos. Entonces, como que ahí sí, Dios no me va a mandar al infierno. Y después también tienen un montón, por ejemplo, un psicópata que destruyó a la esposa y a los hijos en cierto modo también, por ejemplo, de poner el auto, no estacionarlo en la vereda de la casa cuando lo iba a buscar al hijito, sino al frente, para que el chiquito de 5 añitos cruce la calle y lo atropellen los autos. Entonces, y la madre le decía que no, que por favor no, y él quería. Y se salvó varias veces hasta que se le ocurrió a la vecina sacarle fotos y ahí él entró en pánico y nunca más lo hizo. Pero él se pone el escapulario. Usa el escapulario del Carmen porque la Santísima Virgen dijo que el que muera con el escapulario no va a ir al infierno. Pero la promesa de ella es que tienen que estar en gracia de Dios. Y el escapulario es es como el agua bendita, un sacramental, no un sacramento, es un sacramental. El sacramental, claro, el sacramental actúa de acuerdo a la fe que uno tiene. Y en cambio el sacramento, sacramentos. Hay Eucaristía y Eucaristía. Hay bautismo y bautismo. Se realiza, digamos. En cambio el sacramental, vos podés poner agua bendita sin fe, burlándote, no sirve. Si vos lo haces con toda la fe, es tremendo. El agua bendita, el escapulario, el Santo Rosario. Pero bueno, esos son unos ejemplos, o sea, tienen miedo. Y a lo que voy, que la condenación de ellos la condenación va a depender de ellos. Nuestra condenación va a depender de nosotros. Así que son miedosos, tienen su talón de Aquiles, pero eso está muy a nivel inconsciente, porque Dios nos puso una conciencia moral. Vivamos donde vivamos o seamos de cualquier lugar donde nunca hayamos escuchado ni un Padre Nuestro, nada, en nuestra alma, que nosotros tenemos alma y espíritu. O sea, no somos como los animales que solo tienen alma, nosotros tenemos espíritu que son potencias, que es la voluntad, el entendimiento y el espíritu. Tenemos marcada ya una impronta de los mandamientos. Así que ahí también está ese miedo, ¿no?, al infierno. Y ellos, bueno, son más astutos que cualquiera. Y todo árbol cae para el lado de donde esté inclinado. Así que también hay leyes físicas y hay leyes espirituales. Y bueno, y nosotros, ¿qué haríamos si este fuese nuestro último día de vida? Santo Domingo Sabio contestó: yo seguiré haciendo lo mismo que hago todos los días. Pero un psicópata diría: ay no, me voy a poner a rezar ya. O me voy a confesar ya. Así que hay que ser un poquito astutos. Astuto como la serpiente, pero sencillo como la paloma. Y tira una piedra el que no tenga pecado.